Hola, hola a todos y todas las personas que están en este momento conectándose a nuestra charla, a nuestro webinar sobre sesgos inconscientes hacia las personas LGBTI+. He visto que ya se está sumando un montón de personas a nuestra transmisión. Una de las últimas actividades que tenemos en el marco del Mes del Orgullo y también de esta semana en particular, donde muchas de ustedes, muchas de las organizaciones que ustedes integran, han estado con muchas actividades, charlas, conversaciones en el marco, ¿no?, de este orgullo LGBTI+. Para quienes no me conozcan, yo soy Emilio Maldonado, soy el fundador de la red Pride Connection acá en Chile, y hoy estoy muy feliz de poder abrir esta conversación de una charla muy interesante, así que les pido que si tienen algún colega, un compañero, o si están en sus casas, si tienen algún familiar que quiera sumarse a esta charla, pueden hacerlo en este momento, porque créanme que es una charla de lujo. Vamos a tener a un tremendo invitado en unos momentos más, pero antes contarles que esta actividad es posible gracias a que todos los años, en el marco del Mes del Orgullo, una de las empresas asociadas a nuestra red, JP Morgan, dona este conocimiento o abre el conocimiento a todas las empresas de nuestra red. Voy a dejar de compartir mi pantalla por un segundo porque para que nos vean, pero también quiero ahí que vean en pantalla al equipo de JP Morgan. Ahí están, ¿cómo están? ¿Cómo están, queridos? Ahí veo a todo el equipo de Pride y quiero darle el pase a su director ejecutivo, pero que al mismo tiempo es el sponsor del capítulo Pride, a Rafael Contreras. Rafa, ¿cómo estás? Hola Emilio, ¿qué tal? Muchas gracias. Aquí estamos orgullosísimos de ser parte de este evento e ir cerrando el mes del orgullo. Y feliz de estar acá. La verdad es que una charla que a mí en lo personal me toca bastante porque creo de que he abrazado el trabajo de la comunidad LGBTQ+, eh, desde hace unos 5 o 6 años. Antes, debo decirlo, no era, digamos, parte o aliado de ustedes. Ahora lo soy de mucho corazón, con mucho sentimiento y realmente contentos, porque en realidad también veo cómo funciona, veo cómo nuestros colegas acá de la comunidad se sienten cómodos, se desarrollan, se sienten orgullosos de participar de nuestra institución, nuestros clientes. Esto va mucho más allá, digamos, de nosotros mismos, ¿eh? Estamos convencidos de que realmente tenemos que apoyar la agenda de diversidad, equidad e inclusión en distintos aspectos y sobre todo dentro de la comunidad. Así que bueno, la verdad, espero de que disfruten de la charla. Los voy a dejar acá con Sebastián, digamos, que creo que es un tremendo charlista, y creo que vamos a seguir aprendiendo. Para mí realmente esto ha sido un constante aprendizaje, y el que cree que la sabe todo no está en un error totalmente. Así que bueno, muchas gracias y que resulte todo bien. Les deseo lo mejor por hoy día. Muchas gracias, Rafa, y a todo el equipo que está ahí. Veo caras conocidas de JP Morgan, así que saludos para ustedes. Y también invitar a la gente que está conectándose, que siga activando ahí el chat, que nos ponga de qué empresa, de dónde están viendo esta charla. Vi por ahí pasar a alguien de Tucumán, en Argentina, así que un saludo para Tucumán también. Y toda la gente de donde se esté conectando. Y también que pueden dejar a lo largo de la sesión preguntas en la sección de preguntas y respuestas, para que obviamente las podamos abordar al final de la sesión. Y también recordarles que esta sesión va a estar siendo grabada, porque después las compartimos por si se tienen que salir en algún momento o algo que no les queda claro, la pueden revisitar en ese momento. Así que bueno, Seba Collado, este espacio es tuyo. Bienvenido nuevamente a esta instancia que tenemos con las empresas de Pride Connection, gracias al aporte o la donación de conocimiento de JP Morgan. Así que Seba, ya nos hemos visto bastante en estos días. Un experto en sesgos inconscientes hacia la comunidad LGBTIQ+, así que Seba, te cedemos este espacio para ti. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias también a JP Morgan por crear estos espacios y a la gente que se está conectando también. A ellos les voy a contar un poquito más quién soy, pero como investigador, que es una de mis facetas, para mí es súper importante tener este tipo de relación con la comunidad, más allá de las paredes de la academia, más allá de las paredes de la universidad, que es donde a mí me toca trabajar, o de la consulta privada cuando trabajo como terapeuta. Entonces, estos espacios donde puedo como comunicarme, ver, escuchar, a mí me sirven un montón. Así que muchas gracias por eso.
Pero para no quitarnos más tiempo, voy a ir inmediatamente a compartir mi pantalla y a contarles un poquitito de lo que les quiero hablar el día de hoy. Perdón. Ay, ahí. Emilio, ¿se está viendo? ¿Sí? Se ve perfecto, se te escucha muy claro. Genial, súper, genial. Entonces, como estábamos hablando, hoy yo les vengo a hablar de sesgos inconscientes, en específico a la comunidad LGTBI+, pero en general también de forma más amplia, para que podamos entender un poco qué son los sesgos inconscientes en general. Temas súper concretos, vamos a estar alrededor de 1 hora conversando, yo voy a dar el primer impulso, podríamos decir, con cierta información, pero la idea es que hacia el final también tengamos un rato para yo poder responder preguntas o para poder tener algún tipo de espacio de conversación. Le pido, la mayoría de las personas están conectadas online, pero le pido igual a Emilio o la gente que está en el Zoom que se acuerden de mantener el micrófono en silencio, porque me desconcentro mucho cuando se prenden los micrófonos. Y si es que aparecen preguntas a lo largo de la presentación, temas, palabras, por favor escríbalo en el chat. No vamos a poder responder a todas las preguntas al final, pero ahí podemos quizás agarrar algunas o ver alguna duda más general que exista. Así que vayan escribiendo sus preguntas en el chat de todas maneras. Un poco para que sepan quién soy. Yo soy doctor en psicología, me doctoré acá en Chile, en la Universidad Alberto Hurtado, también en la Universidad de Brighton, en Inglaterra, y me he dedicado durante muchos años a estudiar la relación que existe entre la discriminación, no solo a la comunidad LGTBIQ+, sino a la discriminación en general y a la salud mental. Pero sí en los últimos 5 años más o menos he empezado a estudiar específicamente la relación entre malestar psicológico y bienestar, y procesos de discriminación en personas sexo y género diversas. También hice un máster en algún momento en género y cultura en Innsbruck, en Austria, pero originalmente estudié actuación y danza en la Universidad Católica en otro momento de mi vida. So, es un poquito para ahí que sepan cómo termino yo acá hoy día dando esta charla. Lo primero que a mí me es súper relevante decirle a todos y a todas es que no nacemos sabiendo, es que no tenemos por qué tener idea de qué es LGTB, qué es diversidad sexual, qué es diversidad de género. O sea, al menos en Chile o en Argentina, que son los contextos que yo más conozco, eh, hemos tenido en los últimos 20 años, particularmente en los últimos 10 años, una explosión de información, ¿no? De palabras que van surgiendo, de temas que van apareciendo. Y en ese sentido, por supuesto que no tenemos por qué manejar todos esos conceptos, y parte de la presentación que yo les quiero hacer hoy día tiene que ver con que acordemos un cierto terreno básico y fundamental para poder empezar, para poder iniciar una conversación. Entonces, lo primero es por qué muchos y muchas de ustedes han tenido que, durante junio, escuchar tanto del mes del orgullo, fue la marcha este fin de semana recién pasado, se les suele llamar el mes del orgullo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en este junio? Bueno, en términos históricos concretamente lo que ocurrió es que en la noche de un 28 de junio de 1969, en un bar que se llama Stonewall Inn en Nueva York, un grupo de personas de la diversidad sexual y de género, es decir, personas que hoy en día conocemos como gay, lesbianas, personas trans, se levantan contra el abuso policial que estaban viviendo durante mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo, estoy hablando de décadas. Y ese día, esa noche, simplemente la gente dijo, no más, no podemos más. En esa época, habían en Estados Unidos en particular, había muchas redadas, había mucho encarcelamiento. Todavía estamos hablando de una época donde en muchos países del mundo era ilegal la homosexualidad. Y en ese momento, este grupo de personas de la diversidad sexual y de género se levantan y protestan contra la policía.
Esto es lo que se llama como la revuelta de Stonewall, que duró no solamente una noche, duró varias noches. Y eso dio pie a que se formara por primera vez lo que se conoce hoy en día el movimiento de liberación gay. Hoy en día muchas veces cuando decimos gay puede ser que nos imaginemos hombres homosexuales, hombres no heterosexuales. Bueno, en ese momento gay se refería, era una categoría mucho más general que agrupaba a mujeres lesbianas, a hombres homosexuales, a personas trans. Todo este grupo se reunió y decidió crear un movimiento social. Eh, Obviamente esto no lo podemos entender fuera de contexto, estamos hablando de décadas que fueron muy movidas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, los años 60, no sé si ahí por ahí les suena mayo del 68 en Francia, en Latinoamérica también, un auge muy grande en que ciertos grupos de la sociedad que habían sido históricamente marginalizados empezaron a juntarse y a luchar por sus derechos. Parte de todo este movimiento fue la formación de este movimiento de liberación gay por ahí, por a finales de los años 60. ¿Qué se logró en ese momento? O sea, en ese momento, si bien en Estados Unidos y si no me equivoco también en Inglaterra y en otros países, la homosexualidad había sido descriminalizada, seguía siendo una patología. Es decir, te podían eh, declarar homosexual, lo que significaba en ese momento, te podían declarar enfermo, enferma básicamente. Lo cual también tenía asociado un montón de tratamientos médicos, en ese momento todavía se hacían terapias conversivas con electroshock, todo ese tipo de cosas. Bueno, en 1970, 71, 72, este movimiento de liberación gay, pero también con el apoyo de aliados y aliadas de la academia, que no necesariamente eran homosexuales, personas heterosexuales también, deciden exigirle a la Sociedad Americana de Psiquiatría que se eliminara la categoría de homosexualidad de los manuales diagnósticos de enfermedades. Y eso ocurrió en 1973. Un poquitito qué fue lo que pasó en Chile. En Chile también en 1973 fue la primera marcha, en abril del 73 fue la primera marcha de liberación gay en ese momento, pero no fue hasta, por razones históricas, no fue hasta 1999, o sea, 1991, con la vuelta de la democracia, se puede volver a formar un movimiento de liberación homosexual en Chile y recién en 1999 se logra descriminalizar la homosexualidad en este país. Eso es un poquitito para que entendamos por qué, ¿cierto? ¿Por qué se celebra, por qué este famoso mes de la diversidad? Bueno, en específico ya pueden responder porque el 28 de junio fue la famosa revuelta del Stonewall. ¿Y qué venían un poco a decir las personas en ese momento, cierto? O sea, se agrupa todo este movimiento que venía de otros movimientos sociales y lo que viene a mostrar este movimiento de liberación homosexual, pero también lo que empieza a ocurrir en la academia y en la investigación, es que Occidente específicamente y las ciencias occidentales habían decidido de forma bastante arbitraria y poco científica declarar como patología algo que la verdad es que históricamente no lo había sido. ¿A qué me refiero con esto? Por ahí, por 1868, hubo un caso muy estudiado en Austria, donde le preguntaron a un sexólogo, a Richard von Krafft-Ebing, que por favor definiera si es que un grupo de homosexuales que habían hecho una fiesta, si es que se les podía juzgar o se les tenía que mandar al psiquiatra. Y en ese momento, Richard von Krafft-Ebing dijo, no, los homosexuales no son criminales, en ese momento todavía estaba penalizado por ley, y dice, no, la homosexualidad en realidad es una enfermedad, por lo tanto hay que curar a esta gente. Y desde ese momento en adelante, por lo menos por 100 años, se sostuvo esta idea de la homosexualidad y de la transexualidad, por supuesto, como una enfermedad. Cuando empezamos a mirar la evidencia histórica que tenemos, que nos entrega la antropología y distintas disciplinas, esto ha sido distinto a lo largo de la historia en muchas sociedades. O sea, tenemos muy buena información para poder saber que existía diversidad sexual y de género
en las Américas antes de la llegada de los distintos imperios que colonizaron nuestro continente. Había también diversidad en África, se sabe de matrimonios entre mujeres, por ejemplo, en el antiguo Egipto. Esa imagen que ven de América, por ejemplo, son las famosas muches en México. También sabemos que en China y en Japón habían algunas formas también de diversidad sexual y de género. Muchas personas habrán escuchado de lo que ocurría en Grecia también. O sea, sabemos que el caso de Occidente y el caso de haber criminalizado y luego patologizado la diversidad sexual y de género es muy específico y muy circunscrito a un territorio en particular, a la Europa occidental. Pero por supuesto fue esta misma Europa occidental la que colonizó gran parte del mundo y que a través de ese proceso se empezó a instalar una cierta verdad cultural en torno a la diversidad sexual. Escucharán, por supuesto, esta charla se llama Sesgos hacia la diversidad LGTB, ¿no? Y como les decía, no tenemos por qué haber nacido sabiendo qué es LGTB, LGTBI, LGTBIQ, más tantas siglas que vamos mirando. Bueno, voy a partir con la I. A través de este mismo proceso que les contaba, ¿no? Cuando en Occidente, en las ciencias en particular, se define esta cosa tan binaria y tan lo heterosexual es lo normal, lo homosexual es lo enfermo, lo trans también formaba parte de lo patológico. Bueno, por ahí por los años 50 empieza a hablarse mucho de la intersexualidad, que es la I de LGTBI. ¿Y por qué es tan relevante? La intersexualidad, que es lo que es normalmente en mitología o todavía muchas veces se le dice el hermafroditismo, perdón, se empieza a ver que no todas las personas, a pesar de lo que se venía creyendo, no todas las personas eran absolutamente definibles como hombres o mujeres respecto a sus caracteres sexuales primarios, respecto a sus genitales específicos. Se empieza a ver que habían un grupo menor de la población, pero que había un porcentaje de la población que venía muchas veces con caracteres sexuales primarios de ambos sexos. Y eso, por supuesto, le generó un problema muy grande a investigadores e investigadoras, porque, claro, ¿cómo categorizamos a estas personas? A las ciencias occidentales les gusta mucho meter a las personas en ciertas cajas, y aquí se generaba un problema, no, esto contradecía toda una historia, no solo de la ciencia, sino de la cultura occidental en general. Esto fue por ahí por los años 50. Esa es la I de intersex. La L es de lesbianas, la G es de gays. En general, en la actualidad hablamos más de hombres gays. O sea, es verdad que en un inicio gay aparecía como una categoría más general. Hoy en día principalmente se refiere a hombres homosexuales. La B es de bisexuales y la T es de personas trans. Y con esta misma T de personas trans me voy a pasar a la noción de identidad sexual. O sea, en un momento, particularmente en la psiquiatría, en la sexología y en la psicología, se presumía que las personas nacían con un sexo, por ejemplo, con genitales masculinos, desarrollaba una identidad de género masculina y, por supuesto, una orientación sexual heterosexual. Bueno, el concepto de identidad sexual viene a no solo a problematizar esto respecto a las personas no heterosexuales, sino que viene a decirnos que todas las personas, todos los seres humanos tenemos una identidad sexual. Y esta identidad sexual se compone de tres dimensiones. Tenemos por un lado el sexo asignado al nacer, es decir, aquellos genitales con los que llegamos al mundo y que definen el nombre que se nos entrega, definen las expectativas de nuestros padres, por ejemplo, también respecto a cómo va a ser nuestra vida hacia adelante. Tenemos la identidad de género, que se refiere al propio sentir respecto a lo que la sociedad considera que es ser hombre y o mujer. Y ahí tenemos una diversidad, ¿cierto? O sea, en general cuando hablamos de sexo asignado al nacer, tenemos masculino, femenino o intersexual. Cuando hablamos de identidad de género, tenemos las personas cisgénero, es decir, personas que están cómodas con
con el sexo que se les asignó al nacer y que se sienten representados, representadas con lo que la sociedad considera como hombre o mujer, pero también tenemos a las personas trans. Las personas trans son aquellas a las que se les asignó un sexo biológico al nacer, pero que su propio sentir no es coherente con aquel sexo asignado al nacer. Y como les explicaba, si bien esto en Occidente ha ido generando un gran revuelo, la verdad es que esto es algo que pareciera ser que ha ocurrido a lo largo de toda la historia de la humanidad, que hay personas que no necesariamente se sienten identificadas con el sexo, con su sexo biológico, y tenemos por otro lado la orientación sexual, la atracción física, emocional y o romántica hacia otras personas. Y ahí sí entramos en lo que se conoce como heterosexual, homosexual, gay, lesbiana, pansexual, etc. Importante de subrayar en este caso es, de nuevo, todas las personas tenemos una identidad sexual. Es decir, a todas las personas se nos articula de forma muy singular estas tres partes. O sea, cuando, por ejemplo, yo digo, yo soy heterosexual, eso no necesariamente describe acuciosamente realmente qué es lo que me gusta en términos, por ejemplo, de atracción física, emocional o romántica. Las personas tenemos una identidad de género. Podría ser, yo por ejemplo, podría decir, bueno, soy una persona cisgénero, pero quizás no me siento totalmente cómodo con lo que se piensa socialmente, lo que se acepta socialmente con como masculino, por ejemplo, pero puedo seguir siendo cisgénero. ¿A qué me refiero? Es que la identidad sexual es muy singular. Cada persona desarrolla una particular, cada persona encarna su propio ser hombre, su propio ser mujer, su propio ser humano en este mundo de forma particular. Cada persona se siente atraída física, emocional o románticamente de una forma específica. Eso es lo que llamamos identidad sexual. Yo tengo acceso al chat y me gustaría que hiciéramos con las personas que están conectadas. Yo abrí mi chat, espero que se me abra bien. No se me está abriendo. Ahora se me abrió bien. Les quiero pedir un favor. Perdón, que me quedé pegado con algo que estaba leyendo. Me gustaría que nos imagináramos por un segundo las personas que están conectadas, que no son ustedes. Me gustaría que se imaginaran que ustedes son sus abuelos o abuelas, o sus padres o sus madres. O sea, sálganse de ustedes mismos, de ustedes mismas, y métanse en ese personaje. Soy mi abuelo, soy mi abuela, soy mi papá o soy mi mamá. Y que respecto a eso me digan qué es lo que sus padres o sus abuelos pensaban de la homosexualidad. O sea, si es que yo digo la palabra homosexual y estamos en una mesa, por ejemplo, en el comedor, aparece la palabra homosexual. ¿Qué asocian sus abuelos, sus abuelas, sus padres o sus madres? ¿Qué asocia este personaje? Laura dice inmediatamente enfermedad, anormal, enfermo, burla, pobrecito, aberración, enfermo, pecado. Uy, no pensé, salió gente anormal, pervertidos, raros, suciedad, VIH, promiscuos. Miren, Belén dice promiscuos, súper interesante las cosas que van saliendo, porque se mezclan un montón de cosas, ¿no? Se mezcla la religión, aparece el pecado, pero también se mezcla la salud, ¿no? Como el VIH, que sus días serán difíciles. Se ve lindo, pero fuera de casa. No los entiendo. Vergüenza, decepción, personas raras. O sea, todo esto aparece y es un ejercicio muy simple, ¿no? Una agenda, esto está muy bueno porque está una agenda, ¿cierto? Como la homosexualización de la sociedad, atroces, genial. O sea, estamos empezando a mapear un poco el terreno en el que nos estamos moviendo, ¿no? Y si es que ahora les pido que ese mismo personaje que están encarnando en este momento diga cosas sobre la heterosexualidad. Aparece lo heterosexual, correcto, normal, la familia, hijos, lo que debe ser, correcto, familiar, lo lógico, lo natural,
maternidad, paternidad, lo que Dios manda, de nuevo aparece, ¿no? O quizá, es súper interesante lo que no me di cuenta quién era, pero, Paula dice, quizás ni siquiera aparecería la conversación porque no se sabe la diferencia, ¿no? Entre lo hetero y lo homo, ¿no? ¿Qué es eso? Genial. Muchas gracias por atreverse ahí a lanzarse al terreno, porque es muy importante lo que acabamos de hacer para pasar al siguiente punto. Como yo les decía, yo vengo de la psicología, esa es mi disciplina, hice mi doctorado en esta disciplina, y me interesa mucho la manera en que me he ido engolosinando mucho con la manera en que los seres humanos percibimos el mundo. Y ahí entra lo que conocemos como categorización social en las ciencias cognitivas o en la psicología cognitiva, por ejemplo. Pero voy a partir con la categorización a secas, antes de ponerle este apellido social. Quiero que se imaginen que ustedes llegan al mundo, son bebés, como decimos en Chile, son guaguitas chiquititas, y no conocen las palabras. O sea, estamos ahí en la cuna y no sabemos lo que es una ventana, no sabemos lo que es un cuadro, lo que es una planta, estoy mirando las cosas que yo tengo a mi alrededor, un computador. Y a lo largo de la vida, sobre todo en los primeros años de la vida, a través de nuestras relaciones intersubjetivas con otras personas en el colegio, vamos aprendiendo los nombres de las cosas. Y eso, aprender las palabras, los conceptos, es lo que nos hace propiamente animales humanos. No todos los animales tienen esta capacidad de poder nombrar las cosas. ¿Y de qué nos sirve nombrar las cosas? Nombrar nos sirve para organizar. Si es que ahora, de adultos, de adultas, nos levantáramos en la mañana y no supiéramos lo que es el café, lo que es la mantequilla, lo que es el pan, lo que es la mermelada, o no sé qué desayunen ustedes, pero si no supiéramos todo, no tuviéramos todos esos conceptos a la mano, tendríamos todos los días que levantarnos y aprender el mundo de nuevo. No tendríamos memoria, no podríamos organizar. La categorización sirve para acortarnos trabajo y ahorrar energía mental. O sea, para poder simplemente yo llegar hoy día y no tener que pensar, por supuesto, estoy nervioso y todo eso, pero por lo menos sé lo que es un computador, sé lo que es un banco, sé lo que es JP Morgan. O sea, hay un montón de cosas que yo ya sé. Para eso nos sirven las palabras, para eso nos sirven las categorías. Es lo que llamamos atajos cognitivos. Pero por ahí, por los años 70, hubo un grupo de investigadores de las ciencias cognitivas que dijeron, ok, pero esto que hacemos con las cosas, lo hacemos también con las personas, y se dieron cuenta de algo muy particular. Cuando miramos a las personas, los seres humanos no las categorizamos en su singularidad, en su especificidad personal, de partida porque no las conocemos, sino que hacemos uso de categorías que existen en el mundo para meter a esta persona adentro de esa categoría y poder leerla rápidamente. Es como si tuviéramos como un grupo de cajitas, miro una persona y meto a esa persona adentro de una cajita para poder ahorrarme tiempo y no tener que preguntarle quién es, cómo se llama. Presumo un montón de cosas en base a cómo son estas categorías, estas cajitas sociales que yo ya tengo internalizadas en mi mente. Súper importante es decir que estas cajitas, estas categorías, no son neutras. La categoría mujer, la categoría hombre, o como vimos en el ejercicio que hicimos hace un segundo, la categoría heterosexual, la categoría homosexual, están teñidas por un afecto particular. O sea, esto no solamente se trata de creencias, por ejemplo, sino que también se trata de emociones. A lo largo de nuestro proceso de desarrollo, de la vida, vamos aprendiendo las cosas. Y eventualmente puede ser que yo, por ejemplo, la categoría homosexual, por mi proceso de aprendizaje, por los abuelos que tuve, por los padres que tuve, por el colegio que fui, mi categoría homosexual haya quedado teñida por todo eso que dijimos, ¿no? Anormal, raro, enfermo, VIH, bueno, y un montón de cosas que salieron.
El problema de esto es que estamos haciendo uso de estas categorías todo el tiempo. Yo daba un ejemplo en una charla hace un par de días a las personas que somos de la diversidad sexual o de género, nos pasa un montón, a mí me ha pasado un montón. Estoy en una entrevista de trabajo, estoy conversando con alguien, y me preguntan, me ven mi anillo de matrimonio y me dicen, ah, ¿estás casado? Yo sí, estoy casado. ¿Y cómo se llama tu señora? Y yo tengo que decir, bueno, mi señora se llama Pedro. Y yo, a lo largo, dependiendo la edad, por supuesto, dependiendo la persona, pero muchas veces me ha pasado de sentir esa reacción de la persona que está al frente mío de, se llama Pedro, ya, bueno, eso estoy hablando de algo poco relevante. El problema es cuando utilizamos esta información sin darnos cuenta para pasar a una acción discriminatoria. La discriminación la llamamos o llamamos discriminación al hacer uso de información negativa respecto a una cierta categoría social para llevar a cabo una acción que marginaliza, que hace daño a un grupo de la población. ¿Y por qué le pongo inevitable discriminación? Porque la categorización social, los sesgos inconscientes es la información que sin darnos cuenta usamos para leer el mundo, es inevitable cuando no hacemos un ejercicio de concientizarnos, de investigarnos, de preguntarnos qué he ido aprendiendo a lo largo de mi vida respecto a ciertas categorías que existen en el mundo. Hay categorías más complejas que otras, por supuesto. La cultura occidental ha tenido históricamente algunas categorías sociales específicas de discriminación. Las mujeres, los homosexuales, las personas trans, por ejemplo, son cosas que en nuestro occidente, en los últimos muchos años, muchos siglos ya a estas alturas, han sido utilizadas para marginalizar a ciertos grupos. A eso le llamamos sesgo inconsciente, a esa información que hemos ido internalizando sin darnos cuenta respecto a grupos de la sociedad. ¿Para qué? Para categorizar el mundo, para ordenar el mundo, para ahorrarnos energía en el proceso de ordenar el mundo. El problema es cuando no nos damos cuenta, cuando no nos preguntamos cómo llegamos a pensar lo que pensamos respecto a ciertos grupos de la sociedad. En la investigación, en las ciencias, no hemos estado libres de nuestros prejuicios, de nuestros sesgos. La investigación históricamente ha estado muy sesgada respecto a ciertos grupos de la población. Hoy día me voy a referir, por supuesto, a las personas LGTB. Uno de los grandes mitos que se ha repetido constantemente es, por ejemplo, como muy bien lo dijeron ustedes mismos, ustedes mismas, que las personas LGTB y más tienen una enfermedad mental. En la actualidad no existe ningún manual diagnóstico en el mundo que diga que la homosexualidad o que la transexualidad es una enfermedad en sí misma. Lo que sí sabemos, de acuerdo a la investigación, a la evidencia, es que la homo y la transfobia tiene efectos graves sobre la salud mental de las personas. ¿A qué me refiero con esto específicamente? Por ejemplo, el bullying crónico, digo, en el colegio, porque soy un niño, entre comillas, afeminado, o una niña que no responde a lo que se espera de una mujer en términos normativos, o soy una persona con una identidad de género distinta a las identidades cis. Bueno, ese tipo de bullying crónico provoca enfermedades mentales, problemas de salud mental. Otra cosa que se dice mucho es que la orientación sexual está definida por experiencias tempranas, por ejemplo, de abuso. Sabemos que eso no es verdad. Pero, y súper importante, es que a la fecha, la verdad es que desde la investigación sabemos poco respecto a cómo se desarrolla la identidad de género, la orientación sexual. Lo que sí sabemos es que por ahí como a los 4 o a los 6 años, los niños, las niñas empiezan a expresar
una identidad de género algo más estable, o una cierta tendencia a una cierta, podríamos decir, una cierta proto-orientación sexual. A veces se dice que hoy día, debido a la revolución cultural, hay más personas LGTBI, más, bueno, como demostraba antes, históricamente las personas de la diversidad sexual y de género han estado presentes en todas las culturas. Obviamente los cambios culturales a veces hacen que nos sintamos más libres de decir quiénes somos y de poder vivir la vida como queremos vivirla. Y en ese sentido, actualmente podría ser que haya más personas que se atreven a expresarse. Pero esto es algo que ha estado presente a lo largo de toda nuestra historia como humanidad. Las personas LGTB les gusta exagerar sus expresiones en el espacio público. Ahora que conocemos el concepto de sesgo inconsciente, de categorización, de estos lentes cognitivos que nos ponemos para mirar la realidad, podemos decir que probablemente, si es que nos molesta, por ejemplo, la expresión de alguien que no se expresa como debería expresarse, probablemente tiene más que ver con mis propios sesgos que con la expresión de esa persona. Las personas LGTBI más se dedican solo a ciertas profesiones. Bueno, puede ser que en algún momento de la historia, en Occidente en particular, hayan habido ciertos espacios profesionales que eran más abiertos o estaban más disponibles para las personas LGTBI, pensando en el arte, en la peluquería, en la danza. Hoy en día, gracias a que se han abierto distintos espacios, la verdad es que sabemos que hay personas LGTBI más en todos los espacios de la vida social. Otra cosa, por supuesto, es que no pueden expresarse libremente. Esta idea de que existe una correlación positiva entre pedofilia y la homosexualidad, esto se dice menos, pero yo a veces me toca escucharlo todavía. Y sabemos en la actualidad que el 90% de las personas pedófilas se declaran heterosexuales. Esto me parece, yo sé que para algunas personas será una exageración, pero la verdad es que hay ciertos discursos que se siguen repitiendo y que incluso en la actualidad están retornando, ¿no? ¿Dónde, cuándo y cómo ocurre? Bueno, aquí ya le hice un pequeño spoiler antes, pero la discriminación, el prejuicio, el uso de estos sesgos inconscientes para mirar la realidad y eventualmente discriminar empieza muy temprano en la vida. Esto lo sabemos por millones de investigaciones que se han hecho transculturalmente, donde sabemos que para las personas LGTBI+, la familia, por ejemplo, no es necesariamente siempre el espacio más seguro. O sea, sabemos algunas veces que los padres, las madres, no porque sean malas personas, de nuevo, sino porque quitándonos la culpa, entendiendo que no somos culpables de haber nacido en una cultura, pero muchas veces habiendo internalizado un montón de información prejuiciada respecto a la diversidad sexual y de género, algunas veces papás, mamás, cuando su hijo, su hija les expresa que se siente de forma distinta, que le gustan, por ejemplo, las personas de su mismo sexo, de su mismo género, los papás y las mamás muchas veces no saben cómo reaccionar o reaccionan mal. Bueno, a eso me refiero que eventualmente puede ocurrir que la misma familia sea un espacio de mucha discriminación. Lo sabemos que así es en muchos casos, lamentablemente, todavía. La educación, el colegio, son espacios donde las personas de la diversidad sexual y de género tienen que todavía pelearla mucho, tienen que sufrir una especie o no una especie, deben sufrir un bullying constante, lo que llamamos como una traumatización crónica por ser quienes son. Esto sigue ocurriendo en la actualidad. Yo hice mi investigación de doctorado con adolescentes, por ejemplo, y yo me esperaba, siendo personas más jóvenes, que esto ya no pasara, y acá en Chile, en espacios que podríamos pensar que son poco conservadores, bueno, en la adolescencia, en la pubertad, el bullying, la discriminación siguen siendo temas súper relevantes. El espacio público, la cultura, la posibilidad, por ejemplo, de si dos mujeres andan de la mano o se dan un beso, o si una persona trans decide salir a la calle
expresando su identidad como lo siente y como lo desea, el peligro de que te pase algo en la calle. En el caso menos grave, entre comillas, simplemente que te griten algo, simplemente que te griten algo, y en casos más graves, golpizas, ataques directos. Bueno, no sé en los otros países en este momento, pero en Chile tenemos casos, un montón de casos todavía de asesinatos por odio, ¿no?, hacia la comunidad LGTB. Y el trabajo, o sea, el trabajo, a pesar, y esto hay ciertas sutilezas que son importantes en el trabajo. Quizás ya no se ven las mismas formas de discriminación, de prejuicio, de odio que se ve en el colegio, por ejemplo, con los adolescentes, pero pueden haber formas más o menos, no lo sé, pero pueden haber formas más o menos sutiles de la discriminación. Las bromas, como decimos en Chile, las tallas, son las bromas, respecto a que alguien se mueva de una cierta manera, se vista de una cierta manera. Eso sabemos que sigue ocurriendo en los espacios laborales. Muy importante en este momento, la imposibilidad de las personas trans de encontrar trabajo. Esto es algo que sabemos que sigue ocurriendo. En un país, por ejemplo, como Chile, que tiene una legislación que protege directamente a las personas trans, y sabemos que sigue habiendo discriminación directa a esta comunidad. Y para ir cerrando, para que podamos abrir un poquitito el espacio también a una reflexión más colectiva, a las preguntas también, me gustaría simplemente dejarles algunas preguntas que disparen algún tipo de reflexión en ustedes, que tiene que ver con el cómo combatir los sesgos hacia las personas LGTBI. El primero que a mí me parece relevante es preguntarnos muy sinceramente si es que creo que tengo sesgos. Hay un sesgo que le llamamos metasesgo en psicología cognitiva, por ejemplo, que tiene que ver con esta idea de no, yo soy lo más abierto que hay en el mundo, yo no tengo ningún tipo de sesgo, o a mí me toca a veces cuando trabajo con líderes, no, si yo solo tengo hijas mujeres, machista yo no puedo ser, o no, si yo tengo un amigo que es gay, así que yo homofóbico, ningún caso. Bueno, eso, tener un amigo, un conocido, puede ser realmente que haya iniciado un proceso de profunda reflexión en torno a los propios prejuicios, a los propios sesgos inconscientes, pero no necesariamente. Y ahí aparece como relevante esta pregunta, ¿no? ¿Considero importante preguntarme o no por mis propios sesgos, por nuestros sesgos? Por supuesto, después una pregunta siguiente, ¿quiero combatir mis sesgos? Quizás sé que tengo sesgos, quizás sé que considero que ciertos grupos de la población no actúan como corresponde, no aman como corresponde, no se viste como corresponde, pero quizás creo que eso está bien. O sea, quizás sé que tengo sesgos, pero quizás no quiero combatirlos. Entonces ahí viene como un segundo paso, ¿no? Como, ¿quiero realmente combatir mis sesgos? ¿Me parece relevante combatir mis propios sesgos? Ya luego de eso podemos pasar a una pregunta como más profunda todavía, que es como ser un proceso más introspectivo, que podemos quizás conversar en la mesa, con amigos, con amigas, como, ¿qué he aprendido en mi vida respecto a la diversidad sexual y de género? ¿Qué escuché en mi familia? ¿Qué escuché en el colegio? Y por supuesto, ¿qué consecuencias tiene eso que he ido aprendiendo a lo largo de la vida? Otra pregunta, ¿tengo contacto con personas de la diversidad sexual y de género? ¿Por qué digo esto? Porque el contacto sabemos que es una medida muy buena para la deconstrucción de cierta información prejuiciada que he ido internalizando a lo largo de la vida. Por eso lo pongo. Quizás no tengo contacto directo, pero he visto películas, leo libros, me informo respecto al tema. Y ya más adelante todavía, ¿cómo me siento cuando veo, por ejemplo, a personas de la diversidad sexual o de género en la calle, en un restaurante, si es que veo muestras de afecto entre personas del mismo sexo? ¿Qué me pasa? Y de nuevo acá, no para sentirnos culpables,
no decidimos nacer en la cultura que nacimos, sí podemos hacernos responsables de eso. Y ahí aparece la pregunta por la emoción, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Qué me pasa? Así, más de estómago, más de guata, como decimos en Chile. Y por último, ya sí, esta es como la cúspide, diría yo, que es como, ¿qué hago cuando percibo, cuando veo discriminación o prejuicio? ¿Digo algo? Si es que escucho una broma, si es que veo que hay un grupo hablando mal de otra persona en base a su orientación sexual o identidad de género, ¿hago algo? ¿Intervengo? Esto ya estamos hablando como de lo que se suele llamar como coraje civil, ¿no? Como, ok, sé que tengo estos sesgos, me he preguntado por lo que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, tengo contacto, he tratado de investigar qué es lo que me pasa, pero paso a la acción concreta de ser un agente de cambio antidiscriminación. Eso, lo voy a dejar hasta acá solamente porque de verdad me interesa dejar un par de minutitos para que podamos también conversar, queden sus impresiones, comentarios, etcétera. Así que voy a dejar de compartir. No, puse compartir de nuevo, ¿no? Ah, no, aquí, dejar de compartir. Ahí se está saliendo. Muchas gracias, Seba, por esta interesante conversación que hemos tenido respecto a los sesgos inconscientes. Ya les recuerdo a las personas que han estado bastante activos en el chat, la verdad, como en estas dinámicas que hiciste, Seba, respecto a qué son los sesgos, respecto a qué conceptos tenemos relacionados con homosexualidad, heterosexualidad. Y solo vamos a partir con una pregunta, solo recordar que pueden dejarlas desde ya en la sección preguntas y respuestas, pero una que pasó respecto a Ada Kelly nos pregunta, o te pregunta, mejor dicho, ¿se debe ser abierto con todos sobre mi orientación sexual o esto solo se debe hacer en espacios seguros? Es una pregunta hacia mí, ¿cierto? Yo creo que sí. Y aprovechando Eh, tu lado, o sea, más allá de los sesgos, el tema también de la psicología, ¿no? es súper interesante lo que porque claro, ahí fue como una pregunta, me sentí más en mi rol de terapeuta, como, y yo esto se lo digo muchas veces, a mí me toca trabajar con pacientes, con consultantes también de la comunidad LGTB, y creo que eso es súper caso a caso, o sea, yo no tengo una respuesta general al respecto, eh, y por supuesto yo creo que es importante ver en dónde estamos, ¿no? Como poder medir el termómetro, como ver si es que me siento o no me siento en un espacio seguro. Yo no creo que todas las personas tengamos que andar hablando de nuestra orientación sexual todo el tiempo, pero también sabemos que es un poco inevitable, ¿no? O sea, como estamos en el horario de almuerzo, comiendo con los compañeros y compañeras y nos preguntan, bueno, ¿y tú qué hiciste el fin de semana? Y claro, digo, no, yo me fui con mi marido a la playa y salió. Eh, bueno, supongo que ahí hay que tener, es verdad que tenemos que andar un poco mirando y cuidando que sea el espacio lo suficientemente seguro para poder realmente poner el tema sobre la mesa. Ahí dije algo mucho más cercano a mi rol terapéutico que en relación a los sesgos inconscientes, pero eso es lo que yo respondería. Muchas gracias, Seba. Ahora, ligado con esa misma pregunta que nos hicieron, no sé, porque también quizás la persona que la hizo o cualquier otra persona, ya pensando en el lado laboral, ¿cómo podría una persona detectar que el espacio laboral es un espacio seguro para hacerlo? ¿Qué señales puede recibir o esperar de ese espacio laboral para decir como, ok, si este grupo o esta empresa es un espacio para que yo pueda contar en ese almuerzo que tengo una pareja del mismo género, por ejemplo? Mm. Voy así, experiencia personal, ¿no? Como lo que yo voy haciendo inmediatamente y lo que también yo, cuando a mí me ha tocado investigar un poco el espacio laboral en personas LGTB, ¿de qué he pegado? No, no, perdón. Es por supuesto ir escuchando, ¿no? Ir escuchando, ir poniendo atención a los comentarios que se van haciendo y de todas maneras, a mí algo que me parece súper relevante es saber si es que el espacio laboral donde estoy trabajando ha integrado la
diversidad, la equidad y la inclusión como valores fundamentales de la identidad cultural de la organización, ¿no? O sea, como sabemos, por ejemplo, y aquí me pongo más psicólogo laboral que terapeuta, pero sabemos que es súper importante que los líderes y lideresas de las organizaciones, valga la redundancia, lideren el proceso de integrar la diversidad y la inclusión como valores fundamentales de la organización. O sea, si es que eso no parte desde las más altas planas, podríamos decir, y se transversaliza en toda la organización, creo, en mi opinión personal, es una señal de decir, a ver, tengo que mirar dónde estoy, ¿no? Como no hay políticas de diversidad y inclusión acá, no se habla del tema, bueno, ahí yo intentaría ver si es que quizás en mi núcleo más reducido puedo darme cuenta si hay mucha gente homofóbica o no, transfóbica o no, pero principalmente en el espacio laboral, ver si es que mi organización ha adscrito a los valores de la diversidad, equidad e inclusión. Seba, tenemos una pregunta que llega de Sofía Ursúa, aquí a la sección preguntas y respuestas. Dice, ¿cómo es mejor enfrentar una situación de discriminación en un entorno laboral, sin tener un rol paternalista ni victimizar a la persona discriminada? Bueno, dependiendo con otra organización que tiene como protocolos, o sea, creo que es importante que esto no se lleve, al igual como he dicho, que los sesgos inconscientes, por ejemplo, tienen que ver con la cultura y no son individualizables, no son culpa del individuo, sino de una sociedad que discrimina. Bueno, lo mismo en la organización. Creo que es muy importante desindividualizar el problema y generar las políticas organizacionales adecuadas para poder abordar este tipo de situaciones, ¿no? Para que no quede un poco a discreción. Creo que se nos pegó, ¿no? Sí, me parece que sí. Creo que se nos pegó justo al cierre. Seba, bueno, mientras... perdón, ahí sí, Seba, te nos pegaste en un momento. Casi toda la respuesta. Ahí me despegué, no sé qué pasó con este, porque en general yo tengo excelente internet, pero Sí, 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 se pegó justo, nos quedamos congelados con tu última respuesta, la verdad. me voy a mover un poco más cerca de... Sí, 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 para ahí cerrar por último lo que estabas, perdón, con sintetizar esa respuesta, porque ya más justo estamos en la hora para cerrar, pero creo que tu respuesta está yendo por buen camino y no te escuchamos más. No, estaba simplemente diciendo la importancia que es individualizar este problema, ¿no? Y que existan también instancias organizacionales donde se puedan levantar este tipo de situaciones, ¿no? Que no quede a discreción de la situación particular, que ahí los comités de equidad, diversidad e inclusión puedan generar las instancias adecuadas para que no sea simplemente que cada persona vea qué hace cuando está siendo discriminada o está viendo una situación de discriminación. Perfecto. Muchas gracias, Seba. Vamos ya en el tiempo, no sé si ahí en el piso 17, JP Morgan tiene alguna pregunta, una reflexión, o también dejarles el pase para que puedan cerrar esta sesión en honor al tiempo y que la gente también pueda después conectarse a otras charlas o actividades que tengan o cerrar su día. Recordar que esta sesión está siendo grabada, así que después les vamos a compartir este contenido. Ahí los dejo ahí, JP Morgan, ¿cómo están? Muy bien, aquí estamos. Muy feliz también de participar en esta charla como todos los años. Te quería agradecer, Sebastián, por esta exposición. Estuvo muy buena. Yo creo que fue muy provechosa para todas las empresas que estuvieron participando. Y aquí en el piso 17 estamos todos contentos con lo que fuimos. Aprendimos un poco más, yo creo, de lo que son los sesgos inconscientes y cómo evitar y cómo accionar en caso de discriminación. Así que, bueno, eso, los dejo invitados a que sigan participando en todas las iniciativas de Pride Connection.
Súper bueno. Muchas gracias a ustedes por habernos permitido entregar este conocimiento un año más a la red Pride Connection. Seba, muchas gracias nuevamente por este espacio. Yo sé que ha sido un mes intenso, que has evangelizado mucho en distintas organizaciones. Así que bueno, te agradecemos este espacio con nosotros de haber podido aportar tu conocimiento y hablar sobre sesgos inconscientes. Les recuerdo que todas las sesiones que hemos tenido al alero de Pride Week y tenemos un canal en YouTube, Pride Connection Chile, para que lo busquen también ahí en YouTube. Pueden revisar todas estas sesiones, las que tuvimos también la semana pasada, y también invitarles a que no sea solo junio, el mes donde se conversa sobre diversidad sexual y de género, sino que también el resto del año. Seba, nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias también, Rafa, ya a JP Morgan y a todo el equipo que hizo posible esta sesión. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao. Chao.